Bueno, bienvenidos a esta cápsula. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad, el privilegio de poder estar con ustedes, compartir acerca de estos temas tan interesantes. Bueno, hemos hablado en otras entregas, en otras cápsulas acerca de la Biblia, alrededor de la Biblia, y estoy emocionado porque ya nos estamos acercando a la Biblia misma como tal. Ya hemos visto que la Biblia es confiable, más confiable que toda la literatura antigua, que se le aplican todos los procesos como un libro antiguo y sale victoriosa, eh, con muchos puntos a favor, y que es confiable y que nuestra fe no está basada en mitos, en leyendas, sino en la palabra de Dios y en cosas históricas. El Jesús de la Biblia es histórico. El Israel, la Palestina, Jerusalén, donde Él estuvo, eso es un sitio real, y lo que Él hizo por nosotros también lo es. Y bueno, y que ese registro quedó en lo que nosotros llamamos la Biblia, eso es una gran bendición. Entonces ya podemos acercarnos y hoy comenzamos un poquito acerca de estudiar la palabra como tal. Eh, Estas cápsulas se llaman de Biblia y de teología, y quiero explicar un poquito sobre qué es teología. Eh, Ustedes recordarán que en el libro de los Hechos hay un pasaje bíblico donde Felipe habla con el etíope. El etíope era un eunuco que había ido a adorar a Jerusalén y ya iba de regreso, y estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara, y él se acercó al carro, la carroza, y él le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él, ¿qué dijo? ¿Y cómo voy a entender si alguno no me enseña, no me explica? Y dice que se subió al carro y le explicó, comenzando, le compartió el evangelio comenzando desde esa escritura, y bueno, más adelante se bautizó, en fin. Y teología es, a veces uno siente esa necesidad, nos identificamos con eso, pero ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender si alguien no nos enseña? Entonces, nos compartimos esa necesidad. Todos en algún momento tenemos esa necesidad, y eso nos lleva a trabajar duro, a leer cuidadosamente, a analizar profundamente la Biblia. Nos lleva a una oración ferviente y a consultar con otros hermanos para poder entender. Ese trabajo se llama teología. Eso es el quehacer teológico. Entonces, teología es una palabra que a veces algunos la malinterpretan o la ven como algo académico, pero en realidad, como dice alguien, todos somos teólogos, porque es el conocimiento acerca de Dios. Pero bueno, vamos a definirlo más adelante. Entonces, la pregunta: ¿qué es teología? Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo más cercano para definir qué es teología, lo más cercano que tenemos es los oráculos de Dios, es lo que salió de la boca de Dios, oráculos en la antigua Grecia, porque recordemos que eh, todas las ciencias y muchas de las artes y nuestra cultura está impregnada del griego y de los conceptos griegos. Por eso, biología, del griego bio, y logía, estudio de la vida, y así sucesivamente. Entonces, lo más cercano que tenemos es el logos, es el verbo, es el oráculo de Dios, como decían ellos. Romanos, aquí dice por eso que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Romanos 3:1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios, el oráculo de Dios. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Note eso, los primeros rudimentos.
de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí Pablo está diciendo, bueno, Pablo no es, el autor de Hebreos está diciendo que los hermanos a los que se dirige, hombre, ya era hora de que estuvieran enseñando, ya es hora, quiere decir que hay que ir avanzando y que ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a manera de resumen, decir que teología es el discurso, es el diálogo acerca de Dios. Teología, teos es Dios y logía, estudio. Teología, entonces es un estudio acerca de Dios. La teología se relaciona con la doctrina, con la instrucción. En Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 1, versículo 10, pero los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todos cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces, teología tiene que ver o se relaciona estrechamente con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que está conforme a la palabra de Dios. Por eso si alguno habla, hable conforme a, de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán, no soportarán, van a rechazar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces ya no van a hablar de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a sus ideas, sus conceptos o sus concupiscencias, como dicen acá. Entonces mire que es muy importante el estudio de la teología. Tito 1:9, retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces mire ahí palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que exhorte con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina es lo que está de acuerdo al oráculo de Dios, a lo que salió de Dios, a lo que en realidad es la palabra revelada de Dios. Bueno, aquí para recordar lo que hablamos en la primera cápsula, hablamos que la razón por la cual se hace teología es porque Dios se ha dado a conocer. Como Dios se ha dado a conocer de dos maneras, dijimos, los cielos cuentan la gloria de Dios, anuncian, proclaman, emiten palabras una noche a otra. Los cielos, la creación misma, es un testimonio poderoso a través del cual Dios se ha revelado. Y dijimos que esa era la revelación natural, la naturaleza, y que refleja el poder, la sabiduría, la gloria de Dios, pero no reflejan sus planes, sus sentimientos, su santidad, los planes que tiene con esta creación. Nos deja un gran vacío. Pero entonces luego viene la revelación especial, que estamos hablando de la Biblia, y por eso le dedicamos buen tiempo a la Biblia. Entonces, la teología se hace porque Dios ha hablado sencillamente. Esa es la base para lo que Dios ha hablado, el oráculo de Dios, las palabras de Dios. Solo manera de información les comento, hay clases de teología, hay varias clases o varias ramas que se especializan en algunos puntos específicos. Solo manera de información. Está la teología exegética. La teología exegética es la que se encarga de analizar un pasaje determinado, un pasaje específico. Esta ciencia se encarga de manejar los idiomas originales, el hebreo, el arameo, el griego, porque fueron los idiomas en los que se estudiaron la Biblia, y hemos mencionado en otras partes que es importante ir a los originales. Ahora, no todo el mundo puede, pero los institutos, los seminarios serios tienen que enseñar esto, porque tenemos que ir a la fuente, así como cuando Lutero, él no cogió la Vulgata Latina, esa versión que estaba disponible en su momento. Él fue directamente al hebreo
y al griego para pasarla al alemán. Y porque es que hay que ir siempre a la fuente, porque al pasar de un idioma a otro, o de una versión a otro, o de una revisión a otra, se puede ir perdiendo el sentido original y hay que siempre volver a la fuente. Entonces esta es la teología exegética. Esta tiene que ver con la hermenéutica, que es toda una ciencia también. Esta es la teología bíblica. La teología bíblica estudia el desarrollo de una doctrina en toda la Biblia, ¿cierto? Alrededor de la Biblia. Tenemos la teología histórica. Esta es la que estudia una doctrina, pero no en la Biblia, sino cómo en la historia de la iglesia se ha entendido X doctrina. Algo muy parecido a lo que hicimos con Apocalipsis. Los primeros videos fue mirando cómo interpretaron Apocalipsis en los primeros siglos, la patrística, la Edad Media, el tiempo de la Reforma y luego en los tiempos modernos hasta llegar a nuestros días. Es un vistazo a una doctrina específica, pero en la historia de la iglesia. Está también la filosófica, la teología filosófica. Esta se encarga de mirar la coherencia que hay entre las doctrinas, ¿sí? Cuando se habla de filosófica o filosofía, eso como que con el cristianismo como que no cuadra mucho. Y bueno, el mismo Tertuliano, Tertuliano fue creo que el tercero o cuarto siglo, y él decía, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Atenas es la revelación de Dios, donde Jesús habló, Jerusalén. Y Atenas, pues es la filosofía griega, es Platón, Aristóteles, Sócrates, toda esa gente. O sea, como que no cuadra. ¿Qué tiene que ver la academia con la iglesia? Decía él. ¿Qué tiene que ver la herejía con los cristianos? O sea, había un divorcio entre la filosofía y la teología. Y todavía se conserva. Bueno, quiero comentarles aquí brevemente. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, yo primero estudié teología, fui a un seminario y en el seminario de Medellín estudié teología. Y después, como mis profesores hablaban, usted sabe que la filosofía se mezcla o sea, dialoga con otras ciencias. Y ellos decían, por ejemplo, Platón dijo tal cosa, pero la Biblia dice esto. Y mostraban cómo chocaban en algunas cosas. Yo decía, bueno, algún día yo me voy a sentar a estudiar a esos filósofos. Algún día. Y pasaron muchos años hasta que por fin me decidí. Hubo la oportunidad de ingresar a la UIS y estudié filosofía. Ahora, los que sabían que estaba estudiando filosofía me miraban con mucha sospecha, tipo Tertuliano. ¿Y qué hacía allá? ¿Cómo que un pastor se va a estudiar filosofía? Eso es diabólico, eso es ateísmo. Y bueno, algunos lo miran con sospecha, algunos me preguntaron, algunos fueron más atrevidos y me preguntaron, oiga, Rodrigo, ¿y eso a usted no le ha afectado su fe? ¿Eso no le ha perjudicado su fe? Y yo le dije, la verdad, de todo corazón, no. La filosofía, el estudio de la filosofía, el hecho de ir a la academia y estudiar la filosofía, a mí me ha fortalecido la fe. Me ha fortalecido la fe. ¿Sabe por qué? Le explicaba. Es porque yo tenía esa idea de que esos cabezones filósofos que han impactado al mundo, que han sido de tanta influencia en el mundo, yo quiero saber en qué se basan, cuál es el asunto. Y cuando voy y empiezo a estudiar y conocer y todo el recorrido que le hacen a través de la historia de la filosofía y bueno, estudiar a todos los filósofos principales, yo llegué a la conclusión de que esa gente no tiene nada, están vacíos. Mirando los manuscritos, por ejemplo, la historicidad de algunos personajes, de algunos libros, eso queda en pañales con lo que tenemos nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en lo que hablamos en la clase pasada, en el video pasado. La República de Platón tiene 20 manuscritos y no dudan de su historicidad, de su autenticidad, que es de
de Homero, perdón, se me olvidó, de Platón, la República de Platón, no hay duda alguna. Entonces, el Nuevo Testamento tiene más de 5.000, 7.000 manuscritos. O sea, eso. Y recuerdo una experiencia precisamente en una misma mañana. Voy a una clase y uno de los profesores dice, la principal función de un filósofo es buscar la verdad. Y yo dije, wow, claro que sí, debemos investigar, debemos conocer la verdad. Salimos para otra clase, bueno, de otra materia, pero de filosofía, de la misma carrera, y el profesor dijo, la verdad no existe, no existe tal verdad, no hay verdades. ¿Cuál no, en singular, la verdad, ¿cuál verdad? Entonces yo decía, esta gente está mal, esta gente está grave. Entonces por eso digo que me ayudó para valorar y balancear y ver que lo que nosotros tenemos es poderoso. Entonces por eso fortaleció mi fe, porque entendí muchas cosas de las ciencias, que las ciencias muchas veces se basan en supuestos y ridiculizan al cristianismo, cuando en realidad nosotros tenemos mucha base histórica, lógica. Entonces, bueno, me estoy como emocionando un poquito, pero esta actitud filosófica, esta actitud, recuerde a propósito, filosofía es filo, amor, y sofía, sabiduría, es amor a la sabiduría. Y recuerde que ha habido muchos filósofos cristianos, y eso no es. El problema no es estudiar la filosofía. La filosofía es una bendición, le da muchas herramientas de coherencia, de análisis, y es buena. Lo malo es la actitud de los filósofos, que no pueden aceptar una verdad absoluta. Pero bueno, entonces estamos hablando de la teología filosófica. Se necesita la coherencia, mirar la coherencia de la doctrina. Hay otra teología que se llama la sistemática. Esta teología se encarga de lo que enseña la Biblia sobre un tema en toda la Biblia y cómo se relaciona con otros temas. Todas estas teologías son importantes porque le ayudan a mirar, ¿cierto? Porque uno no se puede quedar con en el Antiguo Testamento solamente lo que enseñó ahí, no. Hay que mirar el desarrollo de esa doctrina y cómo se organiza en una forma coherente, porque es sistemática, que explique y todo en un orden. Bueno, está la apologética, que es la defensa de la fe, y la ética, que tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí solo manera de información. Pregunta, ¿cuál es la meta de la teología? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Un personaje que me impacta. Después de Jesús, Pablo es el personaje bíblico que más me impacta. Pablo dice, lo abandoné todo. Estamos hablando de un gran erudito. Estamos hablando de un hombre que fue criado en la mejor universidad de su tiempo. Y dice que mire que todos mis títulos, todo esto lo tengo por basura. Lo que para mí antes era ganancia, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces la meta de la teología, de estudiar la palabra, es amar a Dios, es honrar a Dios, es servir a Dios. Como dijera William James, él dijo, abro comillas, la teología es la doctrina de vivir para Dios. Vivir para Dios. No es llenarse la cabeza de conocimiento, no es sacar pecho y poder explicar diferentes doctrinas y quizás humillar a otros o tratar a otros como ignorantes o mirarlos por debajo del hombro. No es la doctrina, es la doctrina de vivir para Dios.
La doctrina, la teología nos debe llevar a amar, a honrar, a obedecer y a servir al Señor. Que Dios le bendiga y continuamos con estas cápsulas de Biblia y teología y ya ahora sí entramos en materia. Entonces vamos avanzando cada día más. Dios le bendiga, no se le olvide darle like y comparta estos videos para que otros sean bendecidos y animados a conocer al Dios Todopoderoso, al Creador de un universo tan grande. Dios les bendiga.